Donde dejamos la semana pasada. Les quiero agradecer por orar por mí esta semana. Pude viajar a Córdoba, donde no llovía. O llovía poquito, pero no como acá. A una conferencia de hombres, fue muy lindo. Prediqué 3 mensajes de 1 Timoteo. Que había pensado predicar otras cosas, pero cada vez que predicaba estos mensajes yo decía, esto sería justo para la conferencia de hombres, así que los ajusté un poquito en las aplicaciones, pero fue una bendición, les agradezco. Muy lindo. Quiero comentar una cosa de eso. Habían pastores de todas partes y hermanos de muchas iglesias, más de 100, creo que habían 110 o 120 hombres. Y muchos pastores se acercaron a mí y me agradecieron por nuestro grupo de construcción y ofrendas que habíamos mandado para que ellos pudieran hacer construcción. Me senté al lado de un hombre y comenzó a hablarme, yo no lo conocía, y me dijo, la construcción en Ojo de Agua va muy bien, mandamos algunas fotos. Yo digo, sí, vi algunas fotos, yo quiero conocer al pastor, ¿vos sabés si él está aquí en la conferencia? Me dice, yo soy el pastor. Así que pude conocer al pastor que estaba sentado al lado mío. Pareció un excelente hombre. Después conocí también el pastor que está en el Cano, así se dice, ¿no? Y después, no saben la cantidad de pastores y hermanos que dijeron, que se acercaron y dijeron, gracias a Dios por las ofrendas de su iglesia. Con eso pudimos hacer la losa, con eso pudimos hacer el terreno así, las paredes, etcétera, etcétera. Así que gracias a Dios fue un gusto conocer a algunos de ellos. Y ver personas que fueron bendecidos por nuestro grupo de construcción y ver que Dios nos permite ser una bendición en muchos lugares donde ni yo conocía a los pastores, que lugares que nosotros no conocemos, menos los que van en las construcciones, pero gracias a Dios Él hace su obra como Él quiere hacerlo y nos utiliza a nosotros, así que gracias a Dios por eso. Bien, 1 Timoteo capítulo 5, hoy tenemos un pasaje muy breve, no dije un mensaje muy breve, dije un pasaje muy breve, aunque quizás será un poco más breve que lo normal. En la palabra de Dios nos dice que tenemos que hablar la verdad, en amor. A mí me costó años y mucho dolor como pastor joven, aprender que la verdad es absolutamente necesario, pero no es suficiente. La verdad es absolutamente necesario, es absolutamente esencial, pero no es suficiente. En Efesios 4:15, Pablo dijo, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pablo decía, hay que decir la verdad, pero hay que decir la verdad en amor. Y cuando decimos la verdad en amor, en Efesios 4, el resultado es crecimiento en el cuerpo de Cristo. Y sigue hablando así de eso. Entonces la verdad siempre, pero la verdad también tiene que ser comunicado en amor. Y realmente eso lleva mucha madurez para el cristiano y también mucho entendimiento de esa verdad. Segundo Timoteo 2:25, Pablo dijo así, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Allí decía que hay que corregir a la gente, hay que reprenderlos, hay que hacerlo siempre, pero hay que hacerlo tiernamente. La palabra tiernamente es una palabra que a veces es traducido con gentileza o con mansedumbre. Entonces la idea es corregir siempre, pero con una actitud de amor, gentileza, mansedumbre y humildad. En 1 de Pedro 4:8 dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. No significa que cuando hay amor no importa el pecado, sino significa que cuando tenemos amor podemos enfrentar el pecado con la actitud que corresponde, sabiendo que nosotros también somos pecadores.
Entonces, la verdad es no negociable. Voy a decir eso muchas veces en este mensaje. La verdad es no negociable. No negociable. Es absolutamente esencial. Siempre es necesario. En tu vida es necesario. En la iglesia de Cristo es necesario. Y recuerden en el contexto de donde vamos a estar hoy en 1 Timoteo capítulo 5, que Timoteo fue dejado en Éfeso para corregir a muchas personas y muchas cosas. Y él tenía la responsabilidad de corregir a cada uno de ellos con la verdad. Vimos al principio del libro, en 1 Timoteo 1:3, que Pablo dijo, tal como te rogué al salir para Macedonia, para que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Imagínate si Timoteo dice, yo no quiero corregir a nadie, no quiero enfrentar a nadie, entonces están enseñando doctrinas extrañas, bueno, lo dejamos enseñarlo. Vamos a dejar a Dios arreglar eso, no es necesario frenarlos, enseñarles bien, corregirlos, pero Pablo lo dejó allí para corregirlos. En capítulo 1, versículos 6 y 7 dice que algunos habían desviado de la sana doctrina y que Pablo dice, se han apartado hacia una vana palabrería, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben de qué están hablando. Entonces Timoteo fue dejado allí para corregir su error, para corregir su vana palabrería, para corregir el hecho de que ellos querían ser maestros de la ley, pero no entendieron ni la ley ni la gracia. A veces más complicado todavía, hemos visto en el libro, en capítulo 2, versículos 9 y 10, que Pablo dijo a Timoteo, para enseñar allí, dijo asimismo que las mujeres se visten con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas o vestidos costosos, y estaba diciendo cómo tenía que vestirse la mujer cuando venía para adorar al Señor. Y tenemos que entender que pobre Timoteo, siendo un pastor joven, un varón, necesitaba corregir a las jóvenes o las mujeres en general si no estaban vistiéndose apropiadamente. Seguramente él no quería hacer eso, pero era su responsabilidad hacerlo. En 1 Timoteo 2:12 dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y explicaba que la autoridad en la iglesia tenía que ser los varones y que la mujer tenía que someterse a la lideranza en la iglesia. Timoteo, como pastor joven, tenía que corregir a las mujeres que no estaban haciendo eso. En capítulo 3, versículos 1 a 13, vemos que habían requisitos para pastores, habían requisitos para diáconos. Nos da la idea de que ya sabemos que algunos de los maestros falsos eran ancianos, eran pastores, entonces habían puesto en el ministerio personas que no deben haber estado en el ministerio. Quizás habían puesto diáconos como diáconos que no deben haber sido diáconos, y Timoteo tenía que corregirlo, tenía que enseñarlos y tenía que enseñarles la verdad. Vimos en capítulo 4, versículos 1 y 2, que Pablo decía, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Algunos van a estar en rebeldía en contra a la fe. Los que están dentro de la iglesia, y Timoteo tenía que corregir a ellos. Dice que ellos estarían prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Iban a estar enseñando doctrinas de demonios, y no era posible que dejaran que enseñaran doctrinas que son de demonios dentro de la iglesia, pero ¿qué iban a hacer? Timoteo tenía que corregirlos con la verdad. Y después allí mismo dice que ellos que enseñan así fueron mentirosos, pero fueron mentirosos con la conciencia cauterizada, habían mentido tanto que ya no les molestaba y estaban, si fuera permitido, llenar la iglesia con mentiras en cuanto a la palabra de Dios, pero Timoteo tenía que corregirlos. Entonces, muchas veces en la iglesia es necesario corregir a distintas personas. Aquí hemos visto que era necesario corregir a pastores, ancianos también, hombres grandes. Era necesario corregir a las mujeres. Era necesario corregir a distintas personas y siempre corregirlos con la verdad. Vimos en capítulo 3, versículo 5, que Pablo dijo que la iglesia es la iglesia de Dios viviente, columna y sostén de la verdad. En capítulo 4, versículo 6, Pablo dice que el pastor que va a corregir tiene que alimentarse con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Se corrige con las palabras de la fe, que es la palabra de Dios, y con la buena doctrina, la sana doctrina que viene de la palabra de Dios. En capítulo 4, versículo 13, vimos la semana pasada que Pablo dijo, mientras que yo no estoy, esto es lo que quiero que hagan en sus reuniones de adoración. Dijo,
ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué fue la manera de corregir? Era la lectura de la palabra, la exhortación de obedecer la palabra, la enseñanza de la palabra, pero tenían que corregir a los que estaban enseñando falsamente. En versículos 15 y 16 vimos la semana pasada que Pablo dijo, dedícate a estas cosas, perseverad en estas cosas, perseverando en estas cosas vas a salvar a algunos otros. Entonces, la verdad no es negociable. Y si hay alguien enseñando error, corregirlo no es negociable, tiene que ser hecho. Si hay pecado en la iglesia, tiene que ser enfrentado. Ahora, en los versículos, los dos versículos que vamos a ver hoy, Pablo nos enseña la manera de comunicar la verdad. No es suficiente la verdad es esencial, pero no es suficiente. La verdad es esencial, pero también hay una manera de comunicar la verdad. Y hoy Pablo nos va a hablar de la manera de comunicar la verdad a 4 grupos distintos de hermanos en la iglesia para que la verdad sea claro y eficaz cuando lo comunicamos a las personas. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Eso es nuestro texto para hoy. 4 maneras de exhortar a los distintos hermanos de la iglesia. Primera manera, hay que exhortar al anciano, y la manera es como a padre. Ahora quiero que entendamos que en este versículo el anciano, recuerden que la palabra anciano en griego significa anciano, significa un hombre de edad avanzada, significa un hombre mayor. Ahora la palabra siempre significa la idea de edad avanzada, pero también en la Biblia se utiliza como el título para un pastor. Es como la palabra diáconon en griego, muchas veces lo vemos traducido como siervo o ministro, una persona que está sirviendo, y a veces lo vemos traducido correctamente como diácono, el oficio de diácono, el hombre que ha sido nombrado diácono. La palabra anciano es igual. Puede ser simplemente un hombre de edad avanzada o puede ser un título para un pastor. Es importante entender en este versículo, antes de comenzar, que cuando dice no reprenda con dureza al anciano, no está hablando del pastor, sino está hablando de un hombre mayor. ¿Cómo sabemos eso? La palabra es lo mismo si está hablando de un hombre de edad avanzada o si está hablando de un pastor, pero en el contexto nombra 4 grupos: ancianos, ancianas, jóvenes y las jóvenes. Entonces, obviamente está hablando de 4 grupos de personas basado en su edad y su género. Entonces, comenzamos hablando no de pastores en versículo 1, sino de hombres de edad avanzada. ¿Qué dice? Primero nos dice lo que no se debe hacer con ellos. Dice, no reprendas con dureza al anciano. Lo que hay que evitar es corregirlo. La palabra reprender significa reprobar, regañar, corregir, pero también está con la palabra, tiene como una actitud adentro. La misma palabra con otro, o sea, el raíz de la palabra se ve en capítulo 3, versículo 3, un requisito para el pastor, y decía, no pendenciero. Allí significaba que el pastor no sea un hombre violento, que no sea un hombre golpeador. Entonces aquí, cuando está diciendo no reprendas con dureza al anciano y usa esa misma palabra, está diciendo que cuando tenés que corregir a un anciano, no hay que golpearlo verbalmente, no hay que pegarle fuertemente con violencia verbal, no hay que ir allí y tratar de pegarle, ¿no?, con sus palabras, no hay que ir allí y tratar de humillarlo, sino hay otra manera de hacerlo. Entonces dice, no reprendas con dureza al anciano. Ahora, quiero que observamos que no está diciendo de no corregirlo. No está diciendo eso. No está diciendo como es anciano, ya es grande, hay que respetarlo, y está en error, hay que dejarlo, porque total, es un anciano. No dice eso. Sino está diciendo que tenemos que reprenderlo, tenemos que corregirlo, tenemos que enseñarlo, pero no con dureza. Entonces, porque dejar error sin corregir no es opcional.
Una vez más, 1 Timoteo 1:3. Timoteo fue dejado en Macedonia para mandar a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Eso es lo que tenía que hacer, mandarles que no enseñaran doctrinas extrañas. En Gálatas capítulo 1, recuerden que Pablo dijo a los Gálatas, si alguien predica otro evangelio que el evangelio que les hemos predicado, aunque sea un ángel del cielo, sea anatema. Porque un evangelio diferente de nuestro evangelio no salva. Un evangelio equivocado lleva a la gente al infierno. Entonces, ¿qué? Que sea anatema, que sea condenado, que sea corregido también, que no sea permitido. Y eso es lo que vemos aquí. Aunque tenía que tratar al anciano en cierta manera, que vamos a seguir mirando, tenía que enfrentarlo y hacerlo con autoridad. En Tito 2:15, Pablo dijo a Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Timoteo tenía que corregir al anciano con autoridad, no golpeándole verbalmente, pero con la autoridad de Dios, con la autoridad de la palabra de Dios, con la autoridad de un buen ministro de la palabra de Dios que había expuesto la palabra de Dios para entender lo que decía. En Mateo 18:15, Jesús dijo, si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca, y ahora ya estamos hablando de todos nosotros, si tu hermano peca, si peca contra ti, si peca y vos lo viste, vaya a solas y repréndelo estando solos. ¿Y qué es el propósito? Ganas a tu hermano, lo llevas al arrepentimiento, lo rescatás de las consecuencias de su pecado porque lo llevas a reflexionar y a arrepentirse. Entonces, el versículo no está diciendo que bajo ninguna condición, por ser la joven, el joven, la anciana o el anciano, que no tenemos que corregirlos, lo tenemos que hacer. No se puede no corregir. Entonces, cuando hablamos del anciano, tenemos que corregirlo, pero no con violencia, no en forma brutal, no faltando respeto. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque primero nos dice lo que no hacer. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien, y aquí está el mandato, exhórtalo. O la palabra exhórtalo, lo conocemos en griego, la palabra parakaleo, hemos hablado de eso muchas veces, que literalmente significa esto, significa ponerse al lado de otra persona para encaminarlo. Entonces está diciendo en cuanto al anciano, en vez de pegarle verbalmente o maltratarle cuando lo corregís, ponerte al lado, poner el brazo alrededor y marcar el camino que es correcto y así enfrentás el error de su camino. Puede ser traducido exhortar, como aquí, puede ser traducido animar, amonestar, aconsejar, ayudar porque es débil, y eso es lo que está diciendo que tenemos que hacer. Pero nos dice acá también la manera de hacerlo, cómo hacerlo. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice así, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente. Ya mencionamos este versículo. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Tiene que corregirlo primero dice tiene que ser amable, después tiene que enfrentarlo tiernamente, que en muchos lugares en la Biblia es traducido con mansedumbre, con humildad, con gentileza. Eso es la manera en la cual corregimos un anciano. Con amor, con mansedumbre, con humildad. Y dice acá, porque si acaso Dios le da el arrepentimiento, que eso es el propósito. En Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2, dice para todos nosotros y en todos los casos, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevan los unos las cargas de los otros y cumplen así la ley de Cristo. Entonces, cuando un hermano es sorprendido en un pecado, cuando viene a la luz el pecado de un hermano, ¿qué hay que hacer? Hay que enfrentarlo
Eso sí, vos tenés que enfrentarlo si sos la persona que sabe del pecado. Si vos observaste el pecado de un hermano y amás a tu hermano, vas a acercarte a tu hermano y vas a intentar restaurarlo, que significa enfrentarlo, pero ¿cómo lo haces? Con mansedumbre, con gentileza, con humildad, sabiendo que Él no es más pecador que vos, todos somos pecadores, y que el pecado que atrapó a Él podría atraparte a ti también, y si el pecado que atrapó a Él no te va a atrapar a ti, otro te puede atrapar a ti, porque somos pecadores luchando hasta que estemos glorificados en el cielo. Entonces, si ves a un hermano pecar, vas a restaurarlo con mansedumbre, con humildad. En 1 de Pedro 5:3, esto es dirigido a pastores, pero vemos también un principio acá, dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Si tenés que corregir a alguien y tenés un título, si eres un pastor, si eres un diácono, si eres su maestro, si eres un líder, cuando vas a enfrentar su error, no es necesario usar tu título. No tenés que decir, yo soy el pastor, deja de hacer eso. ¿Qué me importa? O es correcto o no correcto lo que está haciendo. El hecho de que yo sea el pastor no cambia si es correcto o no correcto. Entonces no voy allí utilizando mi título o mi posición, voy allí humildemente como un hermano en Cristo y le enfrenta con su pecado. Cosa que yo puedo hacer como pastor y que vos podés hacer como hermano. Y es lo que Dios nos manda hacer. Entonces tenemos que enfrentar el pecado, exhortándole con paciencia, con mansedumbre, con humildad, con gentileza. Aquí dice que debemos exhortarle en una manera digna de un anciano y como un padre. Ahora, en la cultura griega, la persona de edad fue muy respetado. Fue algo mucho más respetado que en nuestra cultura hoy. El hecho de que él ya era grande significaba que iba a ser muy respetado. Cícero, un erudito y filósofo de 100 años antes de Cristo, dijo así, es el deber del hombre joven deferir a los ancianos y acercarse o pegarse a los más aprobados entre ellos para recibir el beneficio de su consejo y su influencia. Él decía, no siendo creyente, que en esa época en la cual Pablo está escribiendo, está diciendo, jóvenes, hay que dar deferencia a la gente anciana, pero también pegate a ellos porque hay muchas cosas que podés aprender de ellos. Aristóteles, otro filósofo que no era creyente, dijo así, a los ancianos se debe dar honor apropiado a su edad, por levantarse para recibirlos y encontrar silla para ellos, etc. A mí me gusta Aristóteles, ¿no? Si un anciano entra en tu presencia, levántate. Si no tiene silla, dale su silla. A veces hay personas jóvenes y no jóvenes que entra alguien que apenas puede caminar y lo dejan allí parado y no le toman en cuenta su edad y el respeto que deben tener para él, y eso es lo que él estaba hablando. Eso fue el ambiente en el cual Pablo escribió estas palabras, pero no nos importa realmente lo que dijeron los filósofos de aquel entonces, ¿qué es lo que dijo Dios? En Levítico 19:32 dice así, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Entonces delante de las canas, ahora déjame aclarar, no todo anciano tiene canas, ¿no? Yo cumplo con este versículo a la letra, ¿no? Pero hay ancianos que no tienen canas, hay ancianos que no tienen pelo. No está diciendo que estamos dando honor a las canas en sí, sino está simbólicamente diciendo que estamos dando honor al anciano. Y entonces dice, delante del anciano te pondrás en pie, honrás al anciano y a tu Dios temerás. Es muy interesante que pone el respeto para el anciano en la misma frase como el temor de Dios, pero es lo que Dios está mandando. Entonces, si tememos a Dios, obedecemos su mandamiento. En Proverbios 16:30 dice, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. La cabeza canosa es corona de gloria. Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas.
Allí vemos una buena combinación. La gloria de ustedes que son jóvenes es su fuerza. Tienen fuerza que algunos de nosotros ya no tenemos. Pueden levantar cosas y nosotros también, pero después tenemos que ir al hospital, ¿no? Entonces ustedes tienen fuerza, pueden hacer cosas, pueden llevar peso, pueden trabajar y hacer ciertas cosas. Y nosotros tenemos años de experiencia, más experiencia con el Señor, más experiencia en las cosas. Y si nosotros trabajamos juntos, respetando como corresponde, no hay límite a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero el Señor dice acá que exhortamos al anciano como a padre y como anciano, Él nos manda a tratarle con honor, y nos dice eso vez tras vez tras vez. Y el Señor quiere que le tratamos en esa manera. Así que, ¿cómo se aplica este principio hoy en día a nosotros? Cité todas cosas del Antiguo Testamento, principalmente de Proverbios. Hay un versículo que mencioné la semana pasada que pega bien sobre todo este tema, y eso es 2 Timoteo 2:2. Pablo dijo a Timoteo: lo que has oído de mí, el anciano, tú que has oído, el joven, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Como mencioné la semana pasada, esta transmisión de verdad de generación a generación a generación a generación ha seguido así fielmente por los últimos 2000 años. Yo doy gracias a Dios por un abuelo que era un pastor. Y yo no tuve muchos años con él, y él no me enseñó realmente a ser un pastor, pero me dejó un ejemplo de un hombre de Dios que estaba pastoreando. Doy gracias a Dios por padres que me enseñaron la palabra de Dios y me enseñaron cómo vivir la vida cristiana. Y doy gracias a Dios por ellos. Yo tuve que tomar decisiones propias en mi vida basado en lo que aprendí de ellos. Y yo creí en Cristo como mi Salvador. Y decidí servir al Señor con mi vida. Y después yo tuve la responsabilidad de enseñar a mis hijos cuando nacieron la palabra de Dios. Y escuché a Pastor Andrés decir la semana pasada, en el 15 años de Emily, que él se acordaba cuando nació Emily, él estaba allí muy serio pensando qué responsabilidad que tengo yo para criar a mi hija en la amonestación del Señor. Y así va de generación a generación a generación a generación. Y si fallamos en eso, ya hay un agujero en una generación. Se aplica así en la iglesia también, que el Señor nos ha dado personas grandes que enseñan a las personas jóvenes, porque algún día las personas grandes no estarán, y algún día ustedes que son más jóvenes, yo sé que esto es una noticia que no quieren escuchar, serán los ancianos, y algunos de los que están arriba serán los jóvenes al cual tienen que estar enseñando las cosas que van a comenzar los que están arriba ahora algún día a ser diáconos y pastores y todo lo demás. Si el Señor no viene antes, así funciona. Entonces tenemos que respetar a los ancianos. Tenemos que ver que los ancianos tienen mucho para enseñarlos, porque así es comunicado la palabra de Dios. Otra vez en Levítico 19:32, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Dios quiere que honramos a la gente grande. Nos dice también, y esto si Dios quiere lo vamos a ver la semana que viene, en Timoteo 5:3-16, el Señor habla de cómo debemos tratar a las viudas que no tienen con qué cuidar de sí mismos. Y vamos a ver eso la semana que viene, pero vamos a ver dentro del contexto de las viudas cómo debemos cuidar a todas las personas que tienen necesidades. Pero por hoy solamente quiero leer 5:8 y 5:16, que dice así: si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga, y que la iglesia nos lleve la carga para que pueda ayudar a los que en verdad son viudas. Entonces la palabra de Dios dice que una de las cosas que hacemos para respetar a la gente grande es cuidarlos. Todos nosotros nos acordamos que tuvimos padres. En un momento nosotros nacimos y tuvimos un año y no trabajábamos, ¿no? Vos fuiste a trabajar a un año, no cocinábamos, no sabíamos poner la mesa, no podíamos cuidar de nosotros mismos, pero mamá y papá cuidaron de nosotros.
Mamá y papá cuidaron de nosotros. Mamá y papá nos dijeron, bueno, quizás dijeron que es una molestia, pero espero que no. Mamá y papá nos amaban y mamá y papá nos cocinaron, mamá y papá limpiaron alrededor nuestro, mamá y papá proveyeron todo para nosotros, mamá y papá invirtieron mucho dinero en nosotros y mucho amor. Y la palabra de Dios dice que algún día cuando mamá y papá ya no pueden alimentar a sí mismos, si mamá y papá no pueden cocinar para sí mismos, si mamá y papá no pueden proveer para sí mismos, que nosotros tenemos el privilegio de hacerlo. Ok. Están conmigo. No me gusta cuando hacen eso, porque todos miren en ellos y ya les pierdo, y yo pierdo mi lugar, y les digo que no hagan eso en el medio de la reunión. ¿Dónde estamos? Entonces, tenemos que cuidarlos cuando son grandes. Hay algunos entre nosotros que siempre les animo y les aplaudo, porque cuando mamá y papá son grandes y no pueden cuidar de sí mismos, ellos lo cuidan. Ellos toman su tiempo. Algunos es como que ya no tienen vida propia por unos años porque mamá y papá están enfermos y tienen que cuidarlos y tienen que invertir en ellos y tienen que tomar casi todo el dinero que tienen para cuidarlos. Y eso es lo que honra al Señor y glorifica al Señor. El Señor quiere que así honramos a los ancianos. Podemos aprender de sus experiencias. Yo les animo a ustedes que son más jóvenes a mirar alrededor y ver que hay gente grande en nuestra iglesia del cual pueden aprender muchas cosas. Yo tengo una lista acá de gente grande que le puede enseñar muchas cosas, pero decidí tanto esta mañana como esta noche no leer la lista. Porque tengo miedo de dejar a alguien afuera y tengo miedo que digo, aquí hay un buen anciano que vos podés seguir y después el hermano viene y dice, ¿cómo me pusiste entre los ancianos si yo soy joven todavía, no? Pero hermanos jóvenes, pueden mirar alrededor y pueden pensar en los que ven a la mañana también y pueden pensar en los hombres y las mujeres que han vivido mucho más años que nosotros y han vivido esos años con la palabra de Dios en sus manos. Ellos ya han vivido lo que vos no has vivido todavía. Ellos ya entienden cosas que nosotros no entendemos todavía. Y ellos pueden compartir sus experiencias con nosotros. Pueden aprender las cosas que aprendieron para que nosotros no tengamos que luchar para aprender las mismas cosas, sufriendo las mismas derrotas o sufriendo las mismas pérdidas, porque ellos a veces están llenos de sabiduría y tienen tantas cosas que nos pueden enseñar. Hoy en día no aprovechamos mucho de esas cosas. No es una crítica en sí a la juventud siempre ha sido así más o menos, pero hoy en día los jóvenes tienen los teléfonos, están metidos en los teléfonos, si están con los abuelos, están metidos en los teléfonos, probablemente no están preguntando nada, y algunos piensan, ¿qué me puede enseñar mi abuelo si ni sabe prender su teléfono? ¿No? Y quiero decirles una cosa, ese teléfono no te da sabiduría, te da información, mucha información, más información de lo que puedes usar, a veces información que no te sirve, pero no te puede hacer sabio. Pero un anciano en el Señor puede compartir contigo y darte mucha sabiduría. Como ustedes saben, yo tengo 68 años. Algún día voy a ser uno de estos ancianos de que estamos hablando. Y como estamos en una transición en la iglesia, también estamos en una transición en nuestras vidas. Y estamos viviendo cosas ya que nunca hemos vivido. Y es interesante. No sabes lo que viene, no sabes lo que el Señor va a hacer. Solo sabes que estás tomando paso por paso los pasos que Dios quiere que tomes. Pero ya no sabes. Y hay cosas que son difíciles de contemplar. Entonces una de las cosas que yo he hecho es que he hablado con algunos pastores con más años que yo. Y le pregunto cómo pasaron esta transición. ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son las cosas que puedan pasar? ¿Cuáles son las cosas que pasaron con ellos? Y ellos, con experiencia, 10, 15 o 20 años más que yo, que ya vivieron lo que yo estoy por vivir, son los mejores que me pueden aconsejar de cómo evitar ciertos errores o ciertos problemas y cómo confiar en el Señor y ver en sus vidas cómo el Señor obró. Y así es para todos nosotros. Podemos aprender. Así que jóvenes, les animo a mirar a la gente grande de nuestra iglesia, especialmente los que
han vivido de acuerdo con la palabra de Dios. Vaya a verlos en su casa. Llevarles un mate y unas facturas y invitarte a ti mismo. Probablemente van a estar re felices que fuiste a su casa. Vaya allí a hablarle, preguntarle por su juventud, preguntarles cosas de tu vida, preguntarles cómo vivieron la parte que estás viviendo ahora. Hay matrimonios que ya saben que hay matrimonios que ya vivieron un noviazgo, ¿sí? Ya vivieron casarse y vivir esos primeros años. Ya vivieron tener los primeros hijos que lloran toda la noche y no poder dormir. Ellos ya vivieron tener jóvenes en su casa. Ellos vivieron todas esas cosas y te pueden dar sabiduría de cómo enfrentarlo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña de respetar a los ancianos, y aquí Pablo está diciendo a Timoteo que cuando tenés que corregir a un anciano así, que lo exhortás como un padre. Lo que estamos hablando es anticultural, pero es muy importante como creyentes que entendemos que la gente más grande que ha vivido con la palabra de Dios saben muchas cosas que nosotros necesitamos aprender. Este fin de semana que estaba allí en Córdoba, el pastor que me invitó, el pastor anfitrión, se llama Pastor Luciano, algunos de ustedes lo conocen, es un pastor joven, está pastoreando allí en Córdoba. Y una de las cosas que me encanta de Luciano, él me invitó a predicar, ya estaba todo arreglado, fui allí, y después la semana pasada me mandó una nota y me dijo, cuando vos llegás, ¿qué día fue? El miércoles, ¿podemos cenar juntos? Bueno, me gusta cenar, me parece bien, pero yo ya sabía qué es lo que él quería hacer. Entonces salimos a comer y él comenzó a hacerme preguntas, ¿no? Pastor, si pasa esto en la iglesia, ¿cómo se hace? Si ocurre esto, ¿qué es lo que se hace? Mira, yo tengo en mi iglesia una situación así, ¿qué debo hacer? Y no me sorprendió, no sirve porque él hace una pregunta, sigue comiendo y después tengo que contestar por 20 minutos y no puedo comer. Pero he conocido a Luciano por unos años y cada vez que Luciano ha venido acá, me llevaba arriba y me hizo preguntas por horas. Y me dice, pastor, no sé si tenés tiempo para hacer esto conmigo, pero tengo preguntas, quiero aprender. Y lo ha hecho conmigo vez tras vez, tras vez, tras vez. Yo creo que Luciano va a ser un excelente pastor, porque escucha mis consejos y hace lo que yo le digo, ¿no? No por eso, sino porque quiere aprender. Sino porque no soy el único pastor con el cual hace eso. Yo conozco varios pastores que me han dicho lo mismo de Luciano. Luciano me lleva a un lugar y me hace pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, porque quiere aprender y quiere aprender de los que ya vivieron lo que él está por vivir. Y es un buen ejemplo para nosotros. Hacer así, respetando a los que son más grandes y también aprovechando y aprendiendo de la sabiduría que ellos tienen. Entonces Pablo dice, exhórtanos con el respeto que tenés para un padre. ¿Qué dice Dios a nosotros en cuanto a nuestro padre físico? Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre. Efesios 6:2, en el Nuevo Testamento lo dice de vuelta, honra a tu padre. Proverbios 4:1-4 dice, escucha la instrucción de tu padre. Entonces lo que Pablo está diciendo en todo esto es, si un anciano en la iglesia está pecando o está enseñando falsa doctrina, si tiene que ser corregido, tenés que exhortarlo, tenés que corregirlo, pero tenés que hacerlo como harías con tu padre, con el respeto que tenés para tu papá. Nosotros yo doy gracias a Dios que tengo a mi papá todavía, que pronto va a cumplir 95 años, y no me gusta corregirlo. Y no he tenido que corregirlo muchas veces en mi vida, o encaminarlo. Yo me acuerdo que hace pocos años tenía que dejar de manejar el auto. Eso fue muy difícil porque en Estados Unidos, en la mayoría de las zonas, no hay colectivos y no hay remises, hay Uber, sí, pero ellos no saben usar el app, no tienen el app, no tienen un teléfono con el app. Entonces perder el auto le hace dependiente. Y ser dependiente es muy difícil. Pero mi papá no escuchaba mucho, se veía bien, pero estábamos tratando de ver si debía estar manejando o no. Y en un momento nos dijo, manejo bien y creo que oigo bien y veo bien. El único problema que tengo cuando manejo es que no puedo sentir a mis pies. No puedo sentir a mis pies.
Así que él no sabía si estaba frenando o acelerando. Podía manejar, pero no sentía sus pies. Entonces yo me di cuenta, él tiene que entregar el auto. Pero ¿cómo lo decís? ¿Cómo le convences? Y bueno, le hablé con mucho respeto y con mucho amor, porque sabía lo difícil que era. Pero lo que le cambió la idea es cuando le pregunté, papá, ¿vos querés entregar el auto el día antes o el día después de atropellar a 10 personas porque aceleraste cuando pensaba que estaba frenando? Porque eso pasa muchas veces. He visto muchos casos cuando pasó eso en los diarios, ¿no? Entonces, con eso entendió que era necesario ya hacer algo que era muy difícil, pero con mucho respeto, con mucho amor, entendiendo que está pasando por otra etapa de la vida que yo no he enfrentado todavía. Y así debemos corregir al anciano, con paciencia, con respeto, con amor, tratándole como un padre. Crisóstomo, ¿por qué está haciendo eso? Crisóstomo, un hombre que es considerado uno de los mejores predicadores de la historia, era el pastor de la iglesia de Constantinopla en el IV siglo. Él dijo esto: reprender por naturaleza es ofensivo. Reprender por naturaleza es ofensivo. Y aún más ofensivo es dirigido a un anciano. Y aún más ofensivo si procede de un joven. Pero es necesario. Entonces, tenemos que aprender a reprender sin ofender. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Es necesario, pero tenemos que aprender. Entonces, la primera manera de decir la verdad es al anciano, exhortándole como a padre. Número 2, y la buena noticia es que el número 1 es el más largo, ¿sí? Número 2, dice, a los más jóvenes como hermanos. A los más jóvenes como hermanos. Tenemos que exhortar a los jóvenes como a hermanos. Quiero que observen la palabra exhórtalo, ese mandato se aplica a los 4 grupos. Exhorta al anciano, exhorta al joven, exhorta a la anciana, exhorta a la joven. Entonces, otra vez dice que cuando un varón joven de tu edad tiene que ser corregido, lo exhortás igual de la misma manera, porque es necesario. Siempre y cuando sea necesario hay que exhortar. Ahora, el joven que está siendo exhortado acá es alguien de tu propia edad. Esto trae otras complicaciones porque es tu par. Quizás es tu amigo, quizás fueron a la escuela juntos. Son iguales. Quizás si vos tratás de corregirlo, él va a decir, ¿quién sos vos para venir a corregirme? ¿No te acordás cuando estaba en la escuela, de todas las cosas que hicimos y todo lo que pasaba? ¿Cómo me vas a corregir a mí? O quizás va a depender de su amistad, como si fuera invencible, que nadie puede decir nada a él. Pero Pablo dice, si es un joven, si es tu igual, el mandato sigue igual, hay que exhortarlo. La manera es el único que cambia, porque ahora en vez de exhortarle como a padre, lo tenés que exhortar como a un hermano, como un hermano. La Biblia habla mucho de nosotros como hermanos. En Romanos 12:10 dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Amor fraternal, amor de hermanos, con honra, dando preferencia los unos a los otros. Primero de Pedro 2:17 dice, honran a todos, aman a los hermanos, teman a Dios, honran al rey. Cuando tratamos a un hermano, le honramos como un hermano. Lo amamos como un hermano. Entonces, cuando tenemos que corregir a un hermano joven de nuestra edad, o lo que sea, tenemos que hacerlo con amor, dándole honor, dándole preferencia, pero corrigiéndolo igual. Tenemos que hacerlo también con autoridad. Segunda Tesalonicenses 3:14-15 dice, si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalan al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Entonces, aun si tiene que ser disciplinado, hay que tratarle con el amor de un hermano, siempre orando por su arrepentimiento y ministrando para su arrepentimiento. Entonces, cuando es un joven, no hay que tratarle con superioridad de tu posición, a decir, tú eres mi par, pero mire, yo soy el pastor, yo soy el diácono, yo soy el maestro, yo soy el líder, entonces te voy a reprender.
no con superioridad, sino como la verdad que es como un hermano. Entonces, acá exhortamos a un anciano como a padre, pero no nos achicamos cuando es mi par. No nos achicamos cuando es alguien con el cual fui a la escuela. No nos achicamos cuando es alguien con el cual quizás participé en competencia con él. Quizás participé en muchas cosas en el pasado con él. Y no le trate con superioridad simplemente porque es un joven. Trátale como un hermano. Número 3, la tercera manera, versículo 2. A las ancianas, exhortarlos como a madres. Otra vez, hay que exhortarlas. A veces las mamás necesitan ser exhortadas. A veces las ancianas también tienen que ser corregidas. Entonces, el mismo mandato se ve acá, exhortarlos. Si la mamá, si la anciana no sabe vestirse correctamente para la adoración, según Pablo, según este libro, hay que corregirlo. Si no sabe someterse a las autoridades que Dios ha puesto, hay que corregirla. Uno puede estar pensando, ¿de qué vas a corregir una anciana? Pero escucha lo que estaba pasando en Creta cuando Pablo escribió a Tito, en Tito 2:3. Él dijo así: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. ¿De qué tenían que corregir las ancianas en Creta? De ser calumniadoras y de ser borrachas. ¿Sí? El hecho de que uno es anciana no significa que no tiene que ser corregido. Yo me acuerdo hace muchos años trabajaba en una fábrica y esta mujer no era creyente, así que está un poco fuera de contexto exacta, pero le da la idea. Yo trabajaba en un lugar horrible. Trabajaba allí porque era el único trabajo que podía conseguir, estaba estudiando. Y era un frigorífico, pero un frigorífico de pollo nomás, era pollo. Y me di cuenta después de entrar allí que todo el mundo que trabajaba allí, todos fueron presos fin de semana, eran todos presos que lo dejaron libre de trabajar en la semana. Nunca supe por qué estaban presos, yo no estaba preso, yo estaba estudiando. Y a veces pensaba, porque él estaba al lado mío, tuvo un cuchillo así, él estaba cortando pollo y después lo entregaba a mí, y siempre pensaba, ¿por qué va preso, no? La primera noche llevé mi almuerzo en una bolsita, como siempre hacía, me lo robaron. Cuando tuvimos que salir del trabajo, fueron así a ver si estaban robando pollo. Y todos hablaron malas palabras, pero a palabras que nunca escuché en mi vida, constantemente. Fue un lugar vil. Y yo siempre estaba trabajando aquí, podía ver como 10 personas más adelante una abuelita que estaba trabajando allí. Y yo digo, ¿por qué no puedo trabajar al lado de la abuelita? ¿No? Sería más lindo, sería más tranquilo. Ella parece mi abuela. Hasta un día me cambiaron de lugar y me pusieron al lado de la abuela. Allí aprendí más palabras que nunca conocí. Ella fue la peor de todos, ¿no? Ahora, claro, ella no fue creyente, necesitaba de Cristo. Pero no debemos pensar que la anciana no tiene que ser corregida. Que la anciana no podía ser calumniador o chismoso, o aún como vemos en Tito, borracho en ese caso, ¿no? Pero si es así, necesitan ser enfrentados. Ahora, ¿pero cómo se hace? El pasaje nos dice acá, exhorta a las ancianas como a madres, como a madres. En el mundo greco-romano, la mamá tenía mucho respeto, fue muy respetado. La palabra de Dios nos dice otra vez, Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te dé. Yo cuando era niño pensaba que eso significaba, porque yo desobedecía a mis padres y ellos me llevaron a mi pieza y me daban en la colita, ¿no? Mi papá era muy fácil, ¿no? Porque comenzás a gritar y él tenía lástima y te dejó. Mi mamá no fue engañado nunca. Y tuvimos palos de madera y si comenzaste a gritar, creo que siempre decía algo así, deja de llorar hasta que te doy algo de por qué llorar, ¿no? Y después yo interpretaba este versículo, si no honras a mamá es porque tus días van a ser cortos en la tierra. Y parecía ser muy literal, ¿no? Pero está diciendo, honra a papá y honra a mamá. En Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre.
En Proverbios 23:22 dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. En Proverbios 31:28 dice, hablando de la mujer virtuosa, dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. La palabra de Dios nos dice vez tras vez que debemos respetar a la mamá, valorizar su instrucción, valorizar su sabiduría, levantarnos y alabarla, porque ella nos criaba, ella nos cuidaba. Es interesante ver cómo Pablo valorizaba a las mujeres grandes que estaban en su ministerio. En Filipenses capítulo 4, recuerden que habían dos mujeres en la iglesia de Filipos que estaban peleando. Se llamaban Evodia y Síntique. Ellos estaban peleando, no sabemos por qué estaban peleando, qué estaba pasando, pero las dos mujeres estaban peleando. Entonces Pablo no dijo, aprecio muchas estas mujeres, déjalo pelear. Al final alguien va a salir ganador y ya se acabó. Él no dijo eso, tenían que ser enfrentados. Entonces él dijo en la carta, ruego a Evodia a Síntique que viven en armonía del Señor, en verdad, fiel compañero, dice, también te ruego que ayudes a estas mujeres, que ayúdenles a solucionar su problema, a arreglar cuentas entre ellos, a estar en armonía. Y después dice, ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Y después dice, y han sido colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces Pablo dice, ayuda a estas mujeres, corríjanlos, porque han sufrido y compartido conmigo en la causa del Evangelio, han sido colaboradores míos y sus nombres están escritos en el libro de la vida, van a estar en el cielo por toda la eternidad, ayudarlos a arreglar sus cosas, corrígelos. Pero Pablo cuando le dice de corregirlos, reconoce sus virtudes. Son buenas mujeres que están pecando. Ayuda a esas buenas mujeres a arrepentirse de su pecado y a arreglar cuentas. Hay otro pasaje que podemos ver y podemos entenderlo, pero solo podemos especular un poquito, y eso es Romanos 16:13, donde dice, saluden a Rufo, Pablo está escribiendo dando saludos a los que están en Roma, saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Se saluda a Rufo y también la madre de Rufo, que también es mi madre. Pero Rufo no era el hermano de Pablo. Y la mamá de Rufo no era la madre de Pablo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, da saludos a la mamá de Rufo porque ella me ha tratado como si fuera mi mamá. No sabemos en qué momento o qué, solo podemos especular que en algún momento en los viajes misioneros de Pablo, en su ministerio, con todas las cosas que él hacía viajando y todo lo que eso involucraba, que en algún momento la mamá de Rufo le trató a Pablo como si fuera su propio hijo. Quizás proveyendo cosas para él, quizás cuidándolo como si fuera su hijo. Qué hermoso cuando hay muchas mamás en la iglesia. Qué hermoso para alguien como Timoteo o como Pablo a tener una mamá en el ministerio que le trataba como un hijo, que le cuidaba como un hijo, que le hablaba como un hijo, que proveía para él como un hijo. Entonces Pablo está diciendo que hay que enfrentar también a las ancianas, pero hacerlo como a una mamá. Yo creo que por toda la vida prácticamente realmente me acuerdo 2 veces que tuve que corregir a mi mamá. No es fácil hacerlo. Uno fue cuando fuimos jóvenes, no le voy a contar eso, era relativamente sin importancia hace muchos años. Ella estaba tratando de ayudarnos, pero creo que no nos estaba ayudando como Dios quería. Pero mi mamá ahora, con 90 años, como decimos con mis hermanas, ya no tiene filtros, ¿no? O sea, no siempre puede pensar bien como siempre pensaba, pero también es más que no tiene filtros, así que lo que le ocurre lo dice, ¿no? Por ejemplo, no conté eso con ustedes, pero hace un par de semanas era mi cumpleaños y mi mamá me llamó. Qué bueno, me llamó mi mamá para decirme feliz cumpleaños. Entonces contestó y me dijo así, me dijo, hijo, feliz cumpleaños. Yo me acuerdo bien cuando naciste. No ha sido siempre un placer.
Gracias, mamá. Igualmente no. Cristina podía escuchar lo que decía el teléfono y casi cayó de la silla matando esa risa. Porque mi mamá antes quizás pensaba, eso no sé, pero nunca me lo había dicho. Imagínate, feliz cumpleaños, no ha sido siempre un placer. Bueno, seguramente es así, pero no querés escuchar eso de tu mamá, ¿no? Querés escuchar de tu mamá, feliz cumpleaños, me acuerdo cuando naciste, fue el mejor día de mi vida, eres mi hijo, no hay otro como él, etcétera, como me decía hace años atrás. Ahora simplemente feliz cumpleaños, no ha sido siempre un placer. Y creo que quería comenzar a dar detalles, pero no lo dejamos, ¿no? Así que a veces así son las mamás, cuando son más grandes. Pero ¿saben qué? Una vez, ya cuando mi mamá estaba comenzando a tener problemas en hacer las cosas como siempre, cuando comenzamos a decir, ella no actúa como actuaba antes, ella hizo algo feo. No le voy a dar los detalles porque no vale la pena, pero hizo algo feo que afectaba a mí, a nosotros y a nuestra familia. Y yo estaba sorprendido, yo no podía creerlo. Yo estaba como, mi mamá hizo eso, no puedo creer. Y era dañoso y era doloroso. Entonces le hablé por teléfono, y era como que no entendía y qué sé yo. Entonces, era importantísimo. Ustedes nunca sabían, esto fue hace unos pocos años atrás, pero era tan importante que tomé un avión el lunes y volví el viernes, pero fui allí para hablarle. Nunca he hecho algo así en mi vida, pero me parecía importante hacer. Entonces, nos sentamos ella y mi papá y comenzamos a hablar de esta cosa y hablamos por unas horas. Y ella rehusó reconocer lo que había hecho. Y yo estaba dolorido, no estaba enojado, pero estaba dolorido y también estaba tratando de solucionar lo que ella había hecho. Y ella dijo, no, yo no hice nada malo, yo puedo hacer eso si quiero. Y yo estaba sentado, ¿quién es esta mujer? ¿No? Y mi pobre papá, él siempre decía, a mí me dice, ella no quería hacerlo, y ella dijo, a él, sí lo quería hacer, así que mi pobre papá quería negociar y arreglar, no. Entonces, era muy difícil, y nunca ella pudo entender realmente lo malo que había hecho. Entonces, hablamos un buen rato, pegamos algunas vueltas, y fue así, yo estaba muy dolorido también, pero al final, yo me di cuenta que era en vano. Entonces yo le dije, bueno, esto ya vamos a dejar de hablar. Mamá, yo te perdono, te amo como siempre, y esto ya queda en el pasado y nunca más lo vamos a hablar. Y nunca más lo hemos hablado. Y no ha quedado en el medio, porque yo le perdoné. Es mi mamá. Me hizo daño, creo que era por su vejez, porque no hubiera hecho eso antes, pero era mi mamá. Entonces la amo. Y me doy cuenta que no tiene filtros ya. Me doy cuenta también que no ha sido siempre un placer conmigo. Ya eso no sabía en ese momento, ¿no? Pero eso es la idea de que exhortamos a las ancianas como a la mamá. Que eso significa que los tratamos con respeto y los tratamos con amor. Si tienen que ser corregidos, tenemos que corregirlos. Pero como mamá. Número 4. Dice al final, exhortar a los más jóvenes como hermanas, exhortar a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Las jóvenes también tienen que ser corregidas. Y si es necesario corregirlos, hay que corregirlos. Ahora recuerden, en el contexto de este libro, tenía que ser corregido cuando fue necesario. Pablo había dicho a Timoteo, algunas mujeres están viniendo a las reuniones mal vestidos, no vestidos apropiadamente para adorar al Señor, vos tenés que corregirlo. Ay, Timoteo debe estar re contento con eso, porque yo les aseguro que ningún pastor, ningún hombre quiere enfrentar ese problema, pero cuando es necesario hay que hacerlo. Ahora, quiero sugerir, antes de seguir, otro plan también que se presenta en la Biblia, que es muy bueno para los casos de las jóvenes. En Tito capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así, Pablo escribió a Timoteo y dijo, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bien, para que puedan instruir a las jóvenes a que aman a sus maridos y que aman a sus hijos.
aquí Timoteo tenía que exhortar a las hermanas. Si es necesario en una iglesia, el pastor o algún líder tiene que exhortar a las hermanas. Pero en Tito, Pablo nos da otro plan que creo que es paso número 1, y eso es que las mujeres grandes exhortan a las mujeres jóvenes. Eso es lo que dice en Tito. Muchos de ustedes son maduros, ya como dije antes, algunos de ustedes ya han pasado un noviazgo. Pueden aconsejar a la joven que está entrando en un noviazgo y no sabe cómo hacerlo para la gloria de Dios. Algunos de ustedes ya saben lo que es casarse y ese primer año de casado. Pueden ser una bendición a las jóvenes que recién se casaron. Algunos de ustedes, las mujeres, ya tenían su primer hijo y ya saben todo lo que significa eso. Y pueden ser una bendición a la mujer que está por tener su primer hijo. Algunos de ustedes ya han participado en un montón de cosas que ya han vivido y ya saben cómo es. Y como dice acá, tienen que enseñar a amar a sus hijos, que parece natural hoy, pero hoy en día hay muchas mujeres que no aman a sus hijos, y amar a sus maridos, que entendemos que eso es mucho más difícil, ¿no? Pero todas las mujeres que han amado a sus maridos por 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, sabiendo que el marido es imperfecto, puede ser de mucha bendición a la mujer joven que está casado por pocos años y recién se dio cuenta que su novio no es perfecto como marido, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que las mujeres grandes enseñando y aún exhortando a las mujeres jóvenes? Así pueden enseñarles cómo someterse a su marido, cómo someterse en la iglesia, cómo vestirse apropiadamente para adorar al Señor. Todas esas cosas están involucradas en este libro. Pero ¿cómo se debe exhortar a una hermana? Una joven, dice como una hermana, como una hermana en la carne. La mayoría de los hombres cuando piensan en su hermana, piensan en pureza y están pensando en cómo quiero que otro hombre algún día trate a mi hermana. No está pensando con deseos o pasiones hacia su hermana, es su hermana. En cuanto a deseos sexuales es indiferente en cuanto a ella, quiere protegerla de cualquier cosa de esa clase. Entonces hay que tratarlas cuando es necesario exhortarlas como a una hermana en la carne. Pero miren lo que Pablo agrega, porque es muy importante agregarla. Dice, exhorta a las más jóvenes como hermanas, que con toda pureza. Una explicación que no tenemos en los otros casos, porque en este caso es muy importante marcar que el hombre que tiene que exhortar a la mujer joven, tiene que hacerlo con toda pureza. Esa pureza es verdad para un pastor, es verdad para cualquier hombre, es verdad para cada hombre en la iglesia que tiene que tratar con una joven. Tiene que ser puro en su mente. En Job 31:1 dice, hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar una virgen? Job dijo, yo hice un pacto delante de Dios con mis ojos para no mirar, y entonces ¿cómo voy a mirar en una virgen? Tiene que ser pureza en el corazón. Proverbios 6:25 dice, no codicies su hermosura en tu corazón, acá adentro. Mateo 5:28 dice, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces los hombres tienen que tratar con las mujeres con toda pureza, ya habiendo logrado pureza en su corazón, con sus ojos, en su mente, porque Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. La impureza que el hombre puede tener con una mujer joven, no es que ocurrió de la nada, sino comenzó aquí. Así que hombres, tenemos que tratar con las mujeres jóvenes, y cuando es necesario corregirlas, alguien tiene que corregirlas, mejor sea una mujer anciana, pero si no es, un pastor, un líder puede tener que hacerlo, tiene que hacerlo con pureza en su corazón. Tiene que hacerlo con pureza en sus acciones también. 2 Timoteo 2:22, Pablo dijo a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles. En 1 Corintios 6:18 dijo, huyan de la fornicación. Recuerdan de José cuando la esposa de Potifar quería seducirlo. ¿Qué hizo él? Huyó. No quedó pensando, bueno, mira, voy a quedarme acá a ver si puedo resistir. No, fue corriendo. Y así tenemos que hacer, hombres, si estamos en una situación así,
Tenemos que huir, no estar allí pensando qué hago, voy a calcular, voy a pensar, voy a ser fuerte. No, hay que huir. Una de las cosas que vemos acá es el gran peligro de un hombre que es un líder en la iglesia y una mujer joven que quizás tiene que ser corregido o aconsejado. En esos casos, quiero decir a todos los hombres que es un pecado horrible abusar de tu posición para después aprovechar a una chica joven que vino a ti como un líder espiritual para consejos. Y eso parece una pavada, pero ha pasado muchas veces. Yo creo que hay pocas cosas peores que un ministro que peca contra una mujer que ha venido a él para ser ministrado, aconsejado. Porque si ella ha venido a buscar consejo, es vulnerable emocionalmente. Si ella ha venido a él para consejo, lo mira en él como su líder espiritual. Entonces, ¿cómo puede un hombre, el líder de la obra de Dios, traicionar realmente su responsabilidad como un líder espiritual aprovechando de una mujer así? Así que hombres, tengan cuidado con eso. Hay que respetar a ella, hay que respetar su testimonio, hay que tener cuidado. Después dice acá no solamente pureza, sino dice toda pureza, que significa en absoluto, por completo. El gran predicador Crisóstomo que mencioné antes dijo evitar aún el sospecho de pecado. Y yo siempre aconsejo, y me han escuchado hablar de esto, lo voy a hablar otra vez ahora porque es importante. Nosotros los hombres que trabajamos en la iglesia, especialmente si tenemos que exhortar a una joven, pero realmente en todos los casos tenemos que poner barreras. Tenemos que poner barreras. Yo me acuerdo cuando llegamos a Argentina y vimos que todos tenían sus casas y tenían rejas y tenían perros y tenían una cosa y nosotros miramos eso y dijimos, qué feo que es vivir así, nosotros no vamos a vivir así. Entonces hicimos una casa y no pusimos nada, ¿no? Entonces, bueno, primero nos robaron las flores que habían puesto allí adelante, nos sacaron una noche todas las flores y dijimos, qué barbaridad, ¿no? Pero después tuvimos robos. Entonces, el primer robo que hicimos, pusimos rejas en todas las ventanas. Y después vino el segundo robo, entonces pusimos rejas todo alrededor del terreno. Ah, pastor, estás llegando a tener un poco más sabio, ¿no? Viene otro robo, entonces, ¿qué haces? Compras un perro malo. Viene otro robo, entonces instalás un sistema de alarmas. Viene otro robo y compras una... Bueno, nunca compramos un arma, pero... ¿por qué haces esas cosas? Porque te das cuenta que hay un peligro y querés poner todas las barreras posibles para que ese peligro no te llegue a ti. Cuando estamos hablando como un Timoteo, exhortando a las jóvenes con toda pureza, hay que poner barreras. Hay que poner barreras. Ustedes saben, y voy a decirlo otra vez, y lo recomiendo para todos los hombres. Si alguien de la iglesia dice, pastor, una mujer de la iglesia dice, necesito consejo, entonces o me acompaña mi esposa, o yo le digo, podemos reunirnos en tal hora, pero vos tenés que traer a un acompañante. Alguien tiene que venir con vos, porque vos y yo solo no. Vos y yo solo no. Siempre en público, siempre a la vista. Y eso no lo hago solamente para mí, lo hago también para ti. Lo hago para ti. Así nadie puede pensar nada. Ya no hay problema con testimonio, no hay tentación tampoco. Entonces hay que hacerlo así. Yo, como les he dicho muchas veces, no llevo a una mujer en mi auto. Y me da lástima a veces que paso por la esquina, hay una mujer esperando el colectivo, por allí yo voy a pasar cerca de su casa. No me gusta dejarte allí, pero entre dejarte o subirte al auto solo conmigo, como ya sabes, te dejo, ¿no? Y como he dicho muchas veces, si una mujer tiene un infarto y tiene que ser llevada al hospital, está bien, la pongo en el baúl y la llevo, ¿no? Y en una emergencia le pongo en el auto y le llevo. Pero en días normales, todos los días, no voy a hacer eso. Yo me acuerdo que trabajaba con un pastor que cayó en pecado. Y una de las cosas que observamos es que él andaba con la mujer en la iglesia sola. En la iglesia sola y en su auto. Después vimos que fueron a hacer visitación juntos, ellos dos. Un pastor casado y una mujer casada. Y después vimos que ella se sentaba en el medio, al lado de él, como dos pibes jóvenes, ¿no? Y después mi esposa dijo, voy a mirar si él le da un beso. Y digo, salí de la ventana que yo no quiero saber nada.
Y no era un saludo, le dio un beso. Y entonces hay que tener cuidado, hay que poner barreras. Yo siempre digo a los jóvenes y enseñé a mis hijos, y especialmente esto lo digo para novios, no hagan su noviazgo en público. Hagan su noviazgo en público. Vayan a lugares públicos. Y si pueden ir a la casa de mamá y papá del varón y mamá y papá están, excelente. Esté allí en el living, en el lugar donde esté, tenga su tiempo juntos. Si pueden ir a la casa de la chica y está mamá y papá, perfecto. Pero no vayas al departamento, a la casa de tu novio solo y pasar tiempo allí solos, a solas. No conviene. Le voy a contar un par de historias sobre eso. Mi hijo Marcos me robó mi secretaria, ¿no? Anaí era mi secretaria, tenía más años que Marcos y yo no sabía que Marcos estaba interesado en ella. Entonces ella trabajaba en mi casa y él vivía en mi casa. Después un día ellos anuncian que están interesados el uno al otro como novios y ya cambió la cosa porque mi secretaria trabaja allí, Marcos vive allí y nunca pudimos dejarlos solos, ¿no? Y yo me acuerdo una vez al principio de todo eso, nosotros salimos a algún lado y nos olvidamos, que es increíble que nos olvidamos, y Marcos y Anaí se dieron cuenta y ellos dijeron, ¿qué pasó? Ella dice, tus papás se olvidaron, se fueron, nos dejaron solos. Entonces, ¿qué hicieron? Salieron a la avería y quedaron afuera hasta que nosotros volvimos. Bien, Marcos, amén. Así se casó puro. Así protegió la imagen y el testimonio de su futura mujer. ¿Es una exageración? Sí, pero es una exageración que vale la pena. Les cuento otro. Ustedes saben que mis dos hijos se casaron con argentinas, ¿no? Y los dos estaban estudiando, querían estudiar, terminar la facultad, venir acá, casarse y volver al seminario. Y es lo que hicieron. Pero era un problema con eso, porque necesitaban venir, casarse, y recién el día después de casarse podían pedir la visa para la esposa. Y eso normalmente llevaba como un año en aquel entonces. Y no querían estar acá un año esperando la visa. Entonces estaban tratando los dos casos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque querían venir, casarse y volver a estudiar. Entonces descubrimos que había otra clase de visa de Estados Unidos que se llama visa de novio o de novia. Y esa visa de novia es para novios que quieren casarse, pero no pueden estar casados cuando entren en el país. Tienen que casarse allí. Así que pueden pedir la visa lleva un año, reciben la visa, van a Estados Unidos y se casan. Entonces los dos hijos hicieron lo mismo. Me daba mucha risa realmente que los dos, Andrés y Marcos, los dos, en su momento se casaron en la iglesia, tuvieron una gran fiesta, pero no habían sido casados por civil todavía. Se casaron por civil en Estados Unidos. Entonces, termina la fiesta, toda una fiesta, una cosa tremenda, todo acá, pero no es legal. Y entonces lo que me daba risa es que yo decía, bueno, Marcos, saludá a tu novio, vamos a casa, ¿no? Decirle hasta luego, no están casados todavía. Entonces el próximo día viajaron a Estados Unidos. Pero cuando llegaron Marcos y Anaí a Estados Unidos, Susia había venido, mi hija Susia había venido acá para la fiesta, entonces buscaba a ellos en el aeropuerto, mi hermana y mi cuñado. Ellos los llevaron al departamento de Susi para cambiarse, para bañarse, para ir al civil, para casarse. Pero no estaban casados todavía, legalmente. Habían casado en la iglesia. Entonces, mi hermana dice a Marcos y a Anaí, nosotros vamos a dejarles acá a bañarse, cambiarse, prepararse, y después los buscamos para llevar al civil. Nosotros vamos a salir a hacer algunas compras o algo así. Y Marcos dijo, no nos pueden dejar solos. Y mi cuñado, que no entendió nada, dice, ¿qué? Dice, no estamos casados legalmente todavía, no nos pueden dejar solos en el departamento. Así que nosotros nos vamos a bañar, nos vamos a preparar, nos vamos a vestir, ustedes quédense acá. Mi cuñado todavía no puede creer que eso pasó. ¿Es exagerado? Sí. Pero vale la pena. Con toda pureza, con buen testimonio, respetando el testimonio de la mujer, evitando tentaciones. Siempre comento esto también.
Yo sé que muchos han escuchado todas estas cosas, pero vale la pena repetirlos. El evangelista Billy Graham, que no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, ya está con el Señor, pero fue un predicador que predicó a miles y miles y 10 miles y 100 miles de personas. Y pasaba mucho de su vida viajando de lugar a lugar y quedando en hoteles. Y tenía una buena esposa, pero él fue muy conocido, muy público, muy famoso, muy importante y andaba en público. Él tenía un reglamento. Si estoy en un hotel, estoy bajando el ascensor de piso 15 a piso 0 y en piso 8 sube una mujer y estoy solo, yo bajo. Él no iba en ni un solo piso con una mujer solo en el ascensor. ¿Exagerado? Sí, pero ¿sabe qué? Muchos de esos predicadores famosos cayeron y Billy Graham ministró por décadas y décadas y décadas y décadas y nunca cayó. Fue firme, fiel a su esposa. Dejó un buen testimonio en cuanto a eso. Entonces, dice acá, exhorta a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Y eso se extiende a todos nosotros los hombres como aplicación con nuestra relación con las jóvenes de la iglesia, toda pureza. Bueno, entonces, ¿qué vemos acá? 2 versículos, pasaje breve, nunca hay mensaje breve, ¿no? Pero vemos acá, la verdad es no negociable. Error doctrinal y pecado tiene que ser enfrentado, tiene que venir exhortación, es un mandato de exhortarlos, es un mandato para Timoteo, es un mandato para mí como pastor y también es para ti. Lo exhortamos con la palabra de Dios, pero como dije al principio, tenemos que aprender 2 cosas. Tenemos que conocer la verdad y saber que la verdad es no negociable y corregir con la verdad, pero también tenemos que saber que importa cómo enfrentamos cosas, cómo decimos la verdad. Entonces aquí tenemos 4 maneras. Al anciano hay que exhortarle respetándole como a padre. Al hombre joven hay que exhortarle con humildad como un hermano. A la anciana hay que exhortarle con respeto y honor que damos a mamá. Y a las jóvenes tenemos que exhortarlas como hermanas con toda pureza. Ahora te pregunto para terminar, ¿serás tú un exhortador fiel? La palabra de Dios dice de enfrentar a uno que peca o exhortar a uno que está en error, no es solamente el trabajo del pastor, es el trabajo de todos nosotros. Si vos ves a un hermano pecar, hacele un favor al hermano. Acercate con amor y mansedumbre y enfrentar su pecado. Podés ayudarle, podés llevarle a arrepentimiento, podés ganar a tu hermano, podés salvarle de muchos males. ¿Serás un fiel exhortador? Número 2, señora anciana que está presente. Y todos dicen, ¿me está hablando a mí? Bueno, ustedes saben quiénes son. ¿Estás dispuesto a enseñar a las mujeres jóvenes? Quizás decís, ellos no quieren aprender de mí, ellos no creen que yo tengo sabiduría. Quizás tenés que ofrecer tu sabiduría, quizás tenés que ofrecer tu tiempo, invitarlos a tu casa. Preguntarles cómo es su vida, preguntarles en qué parte de la vida están. A ver si se abre la oportunidad de ministrar a las mujeres jóvenes que lo necesitan. Y haciendo eso, no solamente ayudas a las mujeres, sino ayudas a los hombres y los pastores que ya no tienen que hacerlo. Tercera pregunta, ¿exhortarás con amor y con respeto? Eso a veces es difícil de aprender. A veces cuando hablamos de la verdad nos ponemos muy firmes, la verdad, y nos olvidamos del amor. No nos comunicamos con amor. Y esto está diciendo que debemos tratar a las personas con la verdad, pero con respeto, con amor. Y la cuarta pregunta que te hago es, ¿eres puro? Como Pablo le mandó a Timoteo en su trato con las mujeres. ¿Eres puro? Hombres, Dios quiere que seamos puros. Y si somos puros en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones, podemos ministrar a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y también a las jóvenes. Gracias a Dios, Pablo nos enseña acá cómo
decir la verdad a los que necesitan escucharlo. Quiero terminar solamente con estas palabras. Si eres anciano, anciana, joven o una joven, que esto está hablando de cómo tratar dentro de la iglesia, pero si eres anciano, anciana, un joven o una joven, Cristo murió por ti. Y si estás aquí presente en esta noche y no conoces a Cristo como tu Salvador, Él murió por ti. Él quiere que seas salvo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, anciano, anciana, joven, una joven, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no conoces a Cristo como Salvador, podés tener vida eterna hoy. Podés reconocer que eres un pecador, creer que Jesús, siendo Dios, murió en la cruz y pagó la cuenta por todos tus pecados y resucitó en victoria. Y podés poner tu fe en Cristo y Él te salvará. Él te da vida eterna, porque no depende de nada que vos podés hacer, depende de lo que Él hizo en la cruz. Él ya murió por tus pecados y resucitó. Si estás aquí en esta noche y no conociste a Cristo como Salvador, te animo, donde estás sentado, Dios está presente, Él puede ver tu corazón. Habla con Él. Reconozca delante de Él que eres pecador y ponga tu fe en Cristo, quien murió en tu lugar. Tú no tienes que morir eternamente. Cristo ya pagó la cuenta en la cruz. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas instrucciones. Ayúdanos, Señor, a entender como iglesia y como hermanos de la iglesia que la verdad nunca es negociable, que nunca podemos dejar error, que nunca podemos ver pecado y no enfrentarlo, que nunca podemos no corregir a el que está enseñando falsa doctrina. Pero también vemos, Señor, que no, si es esencial decir la verdad y corregir con la verdad, eso no es suficiente. Sino también nos has enseñado hoy en qué manera tenemos que corregir, en qué manera tenemos que exhortar, en qué manera tenemos que dar la verdad a distintas personas. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, estar comprometidos en enfrentar pecado de error, exhortar cuando sea necesario, pero también de aprender cómo hacerlo, con humildad, con mansedumbre, con amor, con respeto, para que la verdad sea eficaz en las vidas de las personas al cual ministramos. Pedimos, Señor, si hay alguien presente sin Cristo, que tu Espíritu Santo le convence en este mismo momento de su pecado y del infierno eterno que espera a los que no conocen a Cristo como su Salvador, y que en este mismo momento podía poner su fe en Cristo como su Salvador, porque murió en la cruz por Él. Te damos gracias, pedimos que tú obres en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Muy bien, puestos de pie, por favor, en sus lugares para este último himno.